pertinente la pregunta, es un tema que hay que aclarar. Los diputados es que son lindos también, y digo lindos en el sarcasmo, ¿verdad? No tiene nada de lindos. Dicen, el gobierno gastó dinero. Ustedes, amigos periodistas y la gente que nos está viendo, que ha visto noticieros, que ha visto entrevistas, que ha leído periódicos, incluso los de ellos, o periódicos digitales, creo que han sido los testigos del bloqueo sistemático de los fondos al gobierno. Ustedes saben que el gobierno no puede gastar fondos que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. El expresidente del BCR, quien es un excelente banquero, Nicolás Martínez, él dio información verídica. El problema de Nicolás no es que no sea un buen banquero o que dio información falsa. El problema es de que él no es político, él es un banquero técnico. Y se enfrentó contra diputados que tergiversaron sus palabras. Ahora, hay algo curioso que pasó, y es que cuando Nicolás puso su renuncia, precisamente por eso, porque él no siente que él es un político, sino que es un banquero, y estaba siendo atacado por los políticos que tergiversaron sus palabras, renunció. Y entonces el expresidente del Banco Central de Reserva, Acevedo, en gobiernos anteriores, no en el gobierno nuestro, yo ni lo conozco, él puso un tuit y puso, muy bien, Nico, refiriéndose a Nicolás, el expresidente del Banco Central de Reserva. Entonces, un entrevistador pensó que, tenemos a una persona para entrevistar y que le tira al presidente. Entonces lo llamaron a la entrevista, llegó el expresidente Acevedo del Banco Central de Reserva en un gobierno anterior, alguien que yo no conozco, y si creen que lo conozco, pues busquen alguna foto, no lo conozco. Llegó y le preguntaron, bueno, mire, ¿qué opina sobre esto que dijo, que mintió el presidente cuando dijo que no le habían dado un centavo partido por la mitad? Y esto fue lo que expresó el expresidente de gobiernos anteriores, el expresidente Acevedo del Banco Central de Reserva. Dicho muy rápidamente, cuando el presidente Bukele dijo el 18 de mayo, no tenemos ni un centavo partido por la mitad, estaba diciendo lo cierto. Había 3.000 millones de dólares aprobados por la Asamblea, el decreto 608 y el decreto 640, pero ese dinero no estaba, primero, ratificado, la parte de préstamos, y no tenía asignación presupuestaria. Entonces, aunque estaba la autorización de 3.000 millones, en realidad el gobierno no podía disponer de medio centavo de ese dinero. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente lo que dijo era cierto. Bien, nosotros, todas las veces que yo manifesté que no habíamos recibido un centavo partido por la mitad, ustedes mismos lo estaban reportando, que en la Asamblea no se ponía de acuerdo, que se necesitan 3 vueltas, en realidad son 2, pero ellos en el decreto pusieron otra más, donde se necesitan 3 vueltas para poder usar el dinero. La primera, para la autorización del dinero, que esa ya la tenemos, que fue el decreto 608 y 640, son 2 decretos, uno de 2.000 millones, uno de 1.000 millones, lo que suman los famosos 3.000 millones, pero luego viene la ratificación en el caso de los préstamos o la asignación en el caso de los bonos. En el caso de los préstamos requiere ratificación y además asignación presupuestaria. Ustedes mismos lo cubrieron. Es más, ustedes mismos cubrieron cuando teníamos el problema con el crédito del BID porque no había sido ratificado y estábamos a punto de perderlo. Y fue gracias al BID que nos dieron 2 días más, que lo ratificaron el domingo antes de salir de vacaciones de agosto, luego se fueron de vacaciones y al regreso de vacaciones lo ratificaron. Y, lo asignaron inconstitucionalmente, porque fue en contra de lo que envió el Ministerio de Hacienda y sin el aval del Ministerio de Hacienda, y me lo enviaron a mí y yo lo tuve que firmar para salvar Fomilenio. ¿Y qué fue lo que asignaron entonces? Asignaron dinero que habíamos pedido nosotros, sí, pero no era para el gobierno, era para los excombatientes y los veteranos que ellos enviaron a la guerra. Dinero para Fomilenio, que había que salvarlo. Dinero para los alcaldes, 75 millones, ustedes recordarán la asignación. Y lo que le asignaron al gobierno fue 15.5 millones para el Hospital El Salvador para pagar salarios.
Entonces el gobierno, desde entonces, que yo dije 30 veces, no nos han dado ningún centavo partido por la mitad, sí, luego sí nos dieron 2 asignaciones, las cuales no fueron en secreto, fueron las más públicas del mundo. De hecho, yo mismo los ataqué por la forma que lo estaban haciendo, reclamamos por la forma que estaban haciendo, fueron nuestros ministros a explicarlo, nuestros secretarios estuvieron en discusiones, fue un debate público, 2 aprobaciones. La primera fue una aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional, el cual se le otorgaron, si bien recuerdo, por aquí creo que tengo el dato, 100 y pico de millones a las alcaldías, y el segundo decreto, que fue aprobado, donde se dieron 75 millones a las alcaldías, y de esos al gobierno le quedaron 200 y pico de millones del primer crédito que se aprobó hace poco, y del segundo, que se acaba de aprobar, donde nos dejaron 15 millones para el Hospital El Salvador. No para construirlo, que ahí no nos dieron nada, ni siquiera para operar los medicamentos, oxígeno, insumos médicos, equipos de protección, nada, ni siquiera alimentos, solo los salarios, 15.5 millones, para los médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, auxiliares. Por poner un ejemplo, Honduras se le autorizó 2.500 millones de dólares, monto similar en Costa Rica, monto similar mayor en Guatemala, etcétera. A nosotros hasta ahorita se nos ha dado 200 y pico de millones de dólares. Ya es un poquito más de un centavo partido por la mitad. Ahora, en junio, donde teníamos ya la pandemia, marzo, abril, mayo y junio, nos habían dado 0 centavos. Ahora nos han dado aproximadamente 200 y pico de millones de dólares, más o menos un poquito más de lo que le han dado a sus alcaldías, cuando sus alcaldías no curan enfermos, no tienen cuarentenas, no construyen hospitales, no han ampliado de 30 a 1.000 y pico de unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como dijo el expresidente del Banco Central, Serva Acevedo, como bien dijo, si revisan las declaraciones del expresidente Nicolás Martínez, y como bien ustedes mismos lo han reportado, una cosa es que nos hayan autorizado 3.000 millones, de los cuales el gobierno ya colocó 1.000 millones en una ocasión, y acabamos de colocar ahorita en CETE 685 millones de dólares, y aparte de eso se han aprobado varios créditos, de los cuales solo se han ratificado 2. Uno es el del Fondo Monetario Internacional, que se hizo bien y se le dieron 100 y pico millones a la alcaldía, porque así decía el decreto, y otro que se hizo mal y se le asignó más a las alcaldías, que fue el del BID, donde se le asignaron 75 millones. Pero ese poco dinero que recibió el gobierno, que es una 10ª parte de lo que otros países de la región han recibido, es lo único que hemos recibido para la pandemia. El resto ha sido el presupuesto ordinario del Estado. Claro, el Estado tiene dinero para funcionar, de los pagos de los impuestos de la gente. Si no, pues cómo pagamos salarios a los policías, a los maestros, a los empleados públicos, a la misma Asamblea Legislativa, a los diputados, a los magistrados. ¿Cómo pagamos esos gastos? Por supuesto, los ingresos normales del Estado. Aparte de los ingresos normales del Estado, han autorizado 3.000 millones, pero como ustedes bien saben, son 3 vueltas, de las cuales la mayoría no están ni siquiera en segunda vuelta. Y eso me extraña que muchos medios retomaron, incluso con saña, las declaraciones del presidente del Banco Central, cuando ellos mismos han reportado lo que ha pasado con los préstamos. Y ellos saben cómo los han distribuido y no han visto los pleitos en la asamblea, de nosotros con la Asamblea por el tema. Es extraño, pero bueno, era importante y por eso lo hicimos en cadena, para que no lo corten y luego lo editen y ponen el pedacito al revés, sino que la población sepa que este gobierno, en junio, y en mayo, y en abril, y en marzo, no había recibido un centavo partido por la mitad, y hoy por hoy sí ha recibido, pero ha recibido la 10ª parte de lo que han recibido los países de la región, y además un poquitito más de lo que han recibido los alcaldes, que en realidad en la pandemia muy poco han hecho, ese caso han hecho algo. En el caso de Rodolfo Parker, es increíble que, bueno, ya salió la información, ese dinero se recibía en la casa 403, era una casa que tenían en San Benito, casa presidencial, tenía una casa secreta ahí en San Benito, eso se pagaba de los impuestos de los salvadoreños, de la extinta partida secreta, digo extinta porque nosotros en nuestro primer presupuesto la quitamos. Fundas tenía 70 millones de dólares anuales para gastos discrecionales, y de esos gastos discrecionales tenían esa casa, la casa 403, donde ahí tenían pues sus fiestas y sus reuniones privadas, y en esas casas se hicieron 59 entregas al señor Rodolfo Parker, que llegan a un monto total de 2 millones de dólares.
Hay documentación sobre eso, la Fiscalía ya tiene el caso y además ya fue reportado por un medio de comunicación. Extrañamente no ha sido reportado por ninguno de los periódicos, como dicen ellos, de los periodistas incómodos. Obviamente antes sí atacaban a Rodolfo Parker, no lo dudo, pero ahora que ya están en la alianza Arena Frente contra el gobierno, pues ahora ya ni mencionaron nada. Así como no mencionaron nada cuando Norman Quijano dijo que habían vendido el voto en la ONU por $10 millones para Arena. Ah, pero lo dijimos antes, sí, antes, cuando eran enemigos. Hoy que son amigos ya no dijeron nada sobre el voto vendido de El Salvador en la ONU. Bien, el tema de Parker, no tiene la imagen. Si me pueden poner la imagen de lo de nuestro bien afamado expresidente de la República, con 6 órdenes de captura, asilado en Nicaragua a petición del FMLN a su amigo Daniel Ortega, que ahí sí es dictadora, pero ahí no dicen nada, ahí es paraíso democrático. Y aquí en El Salvador, donde hay un sistema democrático real, aquí es dictadura, ¿verdad? Lo malo, dictadura salvadoreña, y aplaudamos la excelente democracia de Nicaragua, donde le dan asilo a los delincuentes que tienen 6 órdenes de captura, no por cuestiones políticas, sino por robarse el dinero de los salvadoreños. Y ojo, no por los 2 millones que le dio a Parker, o que sabemos que le dio a Parker, porque probablemente le dio más, sino por todo lo que se robaron del Chaparral, por la tregua entre las pandillas y por otro montón de delitos, transferencias al SPA, etcétera. ¿Tiene la imagen de la...? Ah, perdón. Con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos, está lejos de la concepción del bien común. Al contrario, yo no sé, me da la impresión que este presidente como que más bien lo hubiera impulsado el Partido Demócrata Cristiano pensando en las concepciones propias de la democracia cristiana mundial. No podemos, y sobre todo en situaciones de crisis, venir a inspirarnos en nuestras propias cuotas de poder partidarias y olvidarnos de lo que son las necesidades del país. Entonces hay un mínimo de factor de responsabilidad, que es lo que en definitiva está todavía manteniendo unido al FMLN como partido político con el ejercicio de gobierno de parte del presidente de la República, y en adición que el FMLN busca beneficiarse de la popularidad y de las medidas pues, sociales que el gobierno del presidente Funes está teniendo, porque no podemos decir que no son medidas exitosas venir a aliviar a 55,000 ancianos su situación a través del bono que se les estaría dando. No podemos decir que no es medida exitosa el cerca de 1.300.000 alumnos que van a recibir, que están recibiendo sus uniformes, sus zapatos. Es decir, y el FMLN pretende beneficiarse del impacto social que este tipo de medidas sociales estaría pues, ocasionando. Ven lo que hacen 30,000, ya vieron lo que hacen $30,000 mensuales, ¿verdad? El bulldog de la Asamblea Legislativa se convierte en un chihuahua mansito, ¿eh? No, si el presidente Funes es como que nosotros lo hubiéramos llevado a candidato, porque él es como que fuera demócrata cristiano. Es increíble lo bueno que es ese presidente. O sea, eso es lo que convierte a un bulldog vendido en un chihuahua manso. Creo que aparte de la prueba documental y testimonial que hay sobre el caso del dinero que recibía, pues aquí está el mayor ejemplo, un Rodolfo Parker más joven, pues eso fue hace más o menos 10 años, diciendo cómo era tan bueno y lindo el presidente Funes. No sé si podemos poner el principio, nada más, que yo creo que lo interrumpí y quisiera que lo escucharan de la boca de ese señor tan enojado que habla de que la asamblea no le va a hacer contrapeso al presidente porque la única forma es que haya controles, no podemos darle la carta abierta al presidente. Vamos, veámoslo cuando le daban $30,000 al mes, por favor. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos, está lejos de la concepción del bien común. Al contrario, yo no sé, me da la impresión que este presidente como que más bien lo hubiera impulsado el Partido Demócrata Cristiano pensando en las concepciones propias de la democracia cristiana mundial. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta?